Buenas noches y bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Hemos invitado hoy a dos personalidades, observadores de la escena política y actores en ella también. Ambos han sido ministros, Marisol Perestello de Justicia y Derechos Humanos y Fernando Rospigliosi del Interior. Sin embargo, vamos a comenzar hablando sobre un tema del cual hemos tomado conocimiento hoy. Es el hecho que por primera vez una ponencia para la deliberación de los jueces constitucionales ha sido publicada. Es la ponencia elaborada por el magistrado Carlos Ramos a propósito de la demanda competencial presentada, como dice el texto, por el presidente de la Comisión Permanente, señor Pedro Olaechea. 79 páginas, 218 acápites, que concluyen con un fallo de una línea. Inadmisible. No está fundada la demanda competencial. Razón que llevaría a que el discurso político de algunas fuerzas en estas elecciones pierde fundamento. Quienes hacían campaña para proponer la vacancia del presidente Vizcarra por haber cometido un acto anticonstitucional. Una primera reacción suya, Marisol Perestello, en su doble calidad de actor político del PPC y de abogada. Bueno, lo primero es que es interesante se declara infundada la acción competencial. Hay todo un desarrollo, por supuesto hay que estudiar en mayor profundidad, esto se ha hecho público hoy día. La parte que yo he podido revisar va a abrir a la sana crítica. Hay un amicus ahí que es interesante leer, con el que se puede concordar o no, que hay que leerlo. Me parece interesante que podamos dar opinión de manera anticipada para que pueda ser escuchada y que también se pueda transmitir opinión. Esto es una práctica que se usa mucho a nivel de cortes internacionales, porque el amicus lo que te permite es tener otras visiones jurídicas de un aspecto que normalmente nosotros hacíamos cuando ya la sentencia había sido debatida y aprobada y ya en realidad era simplemente sana crítica y no cumplía ningún rol para ser valorado por los miembros, ¿no? Esta vez el tener el documento con anticipación a su debate nos puede permitir dar una opinión jurídica que pueda ser atendida, darnos la razón o no, pero ser atendida. Eso es un primer tema que yo quiero señalar. Es una práctica que no se ha usado en el Perú. En la práctica el TC ha sido una cámara revisora de las decisiones del Congreso, una especie de segunda cámara para determinados casos, una figura un poco rara que tenemos. Ojalá que no se caiga en el riesgo de que la gente hable de una forma en privado y de otra en público, que es lo que pasa cuando sesionan, por ejemplo, los miembros de la Comisión Permanente en privado y luego cuando van al Pleno, ¿no? Que tú dices, ¿pero qué pasó si nos habíamos puesto de acuerdo hace 3 minutos en la reunión privada y ahora que hay cámaras es otro tu discurso? Entonces, ojalá que este primer debate, que es un debate complicado, ¿no? La presidenta del Tribunal Constitucional anunció que en casos que ella llamó emblemáticos por la trascendencia que podían tener política o penal, iba a procurar que el debate sea público de manera que no existiera, que existiera una mayor comprensión del proceso de parte de la ciudadanía. Está empezando con un tema bien complicado. Sí, bien complicado. Es un tema técnico, jurídico, pero tiene una repercusión política. Absolutamente, ¿no? Pero yo creo que es sano que por lo menos podamos conocer el fallo antes de que se apruebe, comentarlo ahora someramente y en profundidad antes de que se tome la decisión como corresponde, para que sea tomado en cuenta, finalmente acatarlo, que es lo que toca, lo que no significa que estemos de acuerdo, pero es lo que va a tocar. Creo que es importante también que se cierre este tema antes del proceso electoral del 26 de enero. Aparentemente esta misma semana, porque el Pleno lo va a ver el día jueves y es posible que después de la lectura de estas 79 páginas las posiciones de los 7 estén claras. Y luego hay matemáticas sobre 7 votos, ¿no? Ya está. Fernando Rospigliosi, usted es columnista también y creo que ha defendido una línea de acuerdo a la cual lo hecho por el presidente de la República el 30 de septiembre significó quebrantar la Constitución. ¿Está decepcionado por esta propuesta del magistrado constitucional Carlos Ramos? No estoy decepcionado porque no esperaba nada del Tribunal Constitucional. Para empezar, que cualquier decisión que tome el Tribunal Constitucional, y eso ya se sabía, ya lo sabíamos desde antes, no iba a cambiar la realidad. La realidad es que el Congreso había disuelto y íbamos a tener un nuevo Congreso. Claro. O sea, tenía una cierta importancia, no mucha, pero una cierta importancia política, porque iba a ser usado, o va a ser usado, en un sentido u otro. Va a ser usado por los que defienden al gobierno y el cierre del Congreso, si es que se aprueba esto, como probablemente ocurra, e iba a ser usado
por los adversarios si es que se aprobaba algo distinto, pero no cambiaba la fuerzas realidad. políticas participando en estas elecciones que defienden al gobierno o más bien atacan a lo que fue antes la mayoría afro-fujimorista en el No, hay gente que está obviamente en la estela del gobierno porque creen que eso es políticamente rentable, estar a favor de un gobierno que tiene una aprobación todavía alta. Pero yendo al tema, en efecto yo siempre he considerado que ha sido ilegal y constitucional, ha sido un golpe lo que hizo Vizcarra al disolver el Congreso sin que hubiera un rechazo a la cuestión de confianza que él había planteado. Para rechazar la cuestión de confianza se requiere una votación del Congreso que la rechace explícitamente. Pero Carlos Ramos niega lo que usted bueno, sí, claro. sostiene, y ese es el argumento, ese es el núcleo, que no es correcto decir que el rechazo de la confianza tiene que expresarse exclusivamente a través de un voto. Bueno. Y dice que en la práctica fue un no, porque se negaron siquiera a debatir una cuestión de confianza planteada por entidades. La iban a debatir y la iban a votar y además la iban a aprobar, como dijeron todos, la iban a aprobar. O sea, que eso es una ridiculez. Yo insisto, no soy abogado y no voy a discutir los argumentos jurídicos, pero es una ridiculez. Obviamente no fue votada la cuestión de confianza, iba a ser votada, no fue rechazada la cuestión de confianza y además ni siquiera en el gabinete se decidió eso, como después se ha conocido. No hubo en el Consejo de Ministros una decisión para hacer lo que hizo Vizcarra y no había un nuevo Consejo de Ministros. Ya me parece que está clarísimo que fue un caballazo. Pero tanto no está clarísimo que vemos a un juez no puede ser que decir lo contrario. Eso está absolutamente politizado, por favor. Y usted no. Usted es la ciencia pura. No. Y los que no piensan como por favor, usted están politizados. Yo tengo una posición clara. Pero estos magistrados, también como la señora Ledema, que dijo que era antifujimorista, y el señor Espinosa Saldaña, que ya sabemos cuál es su punto de vista, bueno, pero además este Tribunal Constitucional naturalmente ha sido nombrado y elegido por un Congreso donde hay una mayoría y una minoría. Y justamente cuando se iba a empezar a cambiar este Tribunal Constitucional que ya había vencido, su periodo había terminado ya, es que viene el caballazo de Vizcarra precisamente para impedir que cambie eso. Pero en fin, insisto, esto es una decisión que tiene una importancia muy limitada porque de hecho ya nada iba a cambiar cualquiera fuera la posición que adoptara el tribunal. Y si esto se decide en los próximos días, bueno, bien, que sea antes de las elecciones para evitar ya seguir discutiendo el tema. ¿Comparte usted estas reservas jurídicas expresadas por el sociólogo Fernando Rospigliosi? Lo que pasa es que Fernando está, además, en absoluta consecuencia con lo que él ha dicho en estos meses, manteniendo una posición política que es la que tuvo mi partido en su momento, que tiene que ver con la legitimidad del acto de disolución del Congreso. Como pasó en ese momento, pasará ahora. Quienes estuvieron a favor encontraron argumentos jurídicos válidos para respaldar la decisión de Vizcarra. Quienes estuvieron en contra, más pegados a derecho, y eso tengo que decirlo. La realidad es que, a diferencia del golpe de Fujimori, que no tenía base jurídica y no había nada que discutir, acá había un tema jurídico que había que discutir, pero claramente la denegatoria fáctica es una figura, pues, complicado, ¿no? Bien complicada. ¿Qué cosa ha hecho? Es complicada. Bueno, ¿no? Pero complicada no quiere decir que yo sepa ilegal o anticonstitucional. El derecho es como un marco en el que tú te puedes mover. Vamos a ser claros, este es el límite del marco. O sea, sí hay un espacio de discusión. Yo no creo que en decisiones como disolver un Congreso uno debe estar en ese límite. Yo no lo habría hecho, lo he dicho siempre. No creo que llevar al límite a un país sea lo correcto. Más allá de eso, la decisión se tomó respaldada por el país, porque el propio Congreso, la verdad es que se compró todos los boletos de la rifa para ser, digamos, despreciado en muchos de los casos con conductas individuales. También hay excepciones, hay que decirlo, por la ciudadanía. Y es que el respaldo ha sido a la decisión política, no a la base jurídica sobre la que se sostiene la decisión política. Por eso es que el esfuerzo de Ramos, que en muchos casos puede ser sofisma, y también hay que decirlo, con cariño y con aprecio, es un filósofo de mucha calidad, pero cuando tú, por ejemplo, revisas el texto, que yo lo he revisado, en la parte final no he podido leerlo todo con la profundidad que quisiera, pero sí en la parte de los argumentos que sustentan la declaración de infundado, él tiene que explicar
¿por qué no hay un voto aprobatorio de ministros? Porque ese es en realidad el gran tema que no tenían cómo cerrar. O sea, la decisión de disolver, según la norma, tiene que venir acompañada de la firma respaldada por un ministro. Y no hay ese respaldo. Y él hace el argumento es que no puede firmar porque quien ha sido censurado por el Congreso. Hay que esperar el nombramiento de un nuevo primer ministro para que refrende él. Es lo que hizo el señor Ceballos. Ese ha sido el argumento que se ha tomado. El argumento que se ha dado es... Y es un argumento que mira, los argumentos que venimos escuchando todos eran uno mejor que el otro, hacia un lado y hacia otro. Además se pulieron los discursos jurídicos para ser mejor sustentados. La realidad, Fernando, es que ya todos tienen una posición a favor o en contra del acto de disolución y que solamente el tiempo le pondrá a esto la claridad para saber que no podemos estar en situaciones como esa, no podemos. Aunque le saliera bien al presidente Vizcarra este tema por el respaldo ciudadano que hay que reconocer, no está bien que un país democrático tenga que manejarse como se ha manejado los últimos 4 años del gobierno actual, 3 años y medio. O sea, el país está en una zozobra. Pero eso no tiene que ver con la disolución, tiene que ver con la correlación de fuerzas que se creó el año 16. La disolución es el final de un manejo político perverso de todos los que fuimos actores de este tema, que nos ha evitado Chile, porque probablemente si no se hubiera disuelto el Parlamento, hoy estaríamos viviendo una situación similar a la de Chile. No lo sé. ¿Está de acuerdo, señor Rossi? No lo sé. Lo veo mover el rostro. Pero ¿qué cosa sí te quiero decir? Creo que lo que sí es sano, y en eso de alguna forma coincido, es que el tema se resuelva ahora. Porque si no, lo que ibas a tener era 1 año y medio al Parlamento nuevo que se forma, que debería de preocuparse por dejarnos llegar al Bicentenario con un mínimo de institucionalidad, discutiendo sobre si bancaban o no bancaban. Señor Respigliosi, esta inesperada consecuencia política que saca Marisol Perestello, ¿qué nos ha salvado de entrar en un clima de contestación social y de protestas como en Chile y otros países vecinos? Nadie. ¿Pero qué nos ha salvado de eso? Ella dice que justamente la disolución y un gobierno a la escucha del descontento popular nada que ver, y la lucha contra la corrupción. Nada que ver. La situación del Perú es de un descrédito completo de los políticos y de las instituciones y de una mezcla de apatía y resignación. Por ejemplo, todas las movilizaciones que se hicieron en el gobierno de Kuczynski, cuando le dieron indulto a Fujimori, 3.000, 4.000 personas, o sea, no, antes de la disolución del Congreso. O sea, la disolución del Congreso no ha cambiado nada. La gente no se movilizaba ni a favor ni en contra de nada. Ahora, ¿que eso nos libra de una explosión? No, porque como digo, esto no tiene nada que ver con eso. Esto no tiene nada que ver con eso. La de las elecciones en curso, son los si estos temas les parecen poco relevantes, ¿qué es lo que está marcando líneas de frontera entre las fuerzas políticas en pugna? Tal y como observan los 21 partidos en Lima y en el Perú, ¿dónde están las nuevas fronteras políticas de nuestro paisaje? Las nuevas fronteras, si lo que existe es un pantano. Bueno, no hay nada. Pero hay por diferencia. Favor, ¿qué discutimos sobre el jabón? No pasemos del fuego al agua, pues, señor Rospigliosi. Sentémonos sobre la tierra firme, donde viven los seres humanos. Acá hay 21 partidos que despiertan interés y votaremos, porque además el voto es obligatorio. ¿Solamente por eso? No solamente por eso. Yo he visto muchos candidatos nuevos en muchos partidos, que quizás tenga luego en ocasión Marisol Perestello de hablar de cómo ve el desempeño de esta campaña del PPC, pero me resulta novedoso la manera como las diferencias políticas se plantean. Por ejemplo, es posible que en este Parlamento no haya ninguna representación de la izquierda. Por ejemplo, está claro que es la primera vez que no hay ningún partido que se llame revolucionario, de nada. Hay un clima político diferente y más bien como novedad hay un conservadurismo que es relativamente diferente de los conservadurismos que hemos visto antes, ¿no? Incluso en el caso del incidente al que he hecho referencia, sobre el que hablaremos después, sobre jabón, en el partido que está concernido por el acto reprobado, Solidaridad Nacional, atribuye todo a una maniobra del comunismo y de su teoría de la violencia que habría llevado a las amenazas de muerte contra el señor Mario Brais. Hablaremos sobre eso después. Pero antes de eso quería que me digan, ¿cómo ven ustedes ahora las diferencias que hay entre las propuestas políticas de los 21 partidos en pugna? Mira,
las propuestas políticas que hay, las que por lo menos estamos viendo, a mí me parecen absolutamente intrascendentes. Hay candidatos que lo que están planteando es no a la inmunidad, por ejemplo, lo cual me parece un error, pero es simplemente gente que quiere obtener votos porque sabe que es popular decir cosas en contra del Congreso al cual están por ejemplo, postulando. y los que dicen sí a las armas de fuego para defenderse de los delincuentes. Eso más bien despierta su simpatía, ¿no? Por supuesto, y por eso yo buscaré algún candidato por el cual votar. O sea, Urresti, general Urresti, entonces. Ojo, no. Él quiere armar con armas de fuego a los serenos municipales. No, esas son barbaridades. O sea, lo que nosotros defendemos no es que la gente se arme para enfrentar a la delincuencia. Sino para defenderse. Lo que nosotros defendemos es que el gobierno luche contra la delincuencia como es su tarea y para la cual nosotros pagamos impuestos, pero defendemos el derecho de los ciudadanos a poder adquirir un arma cuando la necesiten. Es decir, defendemos la ley que fue aprobada en el Congreso el año 2015, hace 5 años. En estos 5 años ha aumentado significativamente la compra de armas de fuego. No, al contrario, ha disminuido con la vigencia de esta ley. ¿Por qué? Porque con los cánones de esta ley muchas licencias han quedado vencidas. Entonces, nosotros defendemos que esta ley que se aprobó en el Congreso luego de un largo proceso legislativo quede vigente y que el gobierno no la cambie como pretende a través de un ilegal e inconstitucional decreto de urgencia, porque urgencia es solamente para cosas urgentes y esto no tiene ninguna urgencia. Entonces, ojo, no se trata de que la gente se arme para enfrentar a la delincuencia, no. Esa es una tarea del Estado y del gobierno. Lo que nosotros defendemos es el derecho de aquellos que necesitan o quieren tener un arma para caza, deporte, defensa o colección, puedan adquirirla dentro del marco de la ley vigente de hace 5 años. Marisol Pérez Tello, ¿es una mala noticia que se vendan menos armas de fuego en el Perú desde el 2015? No, yo respaldé esa norma. Yo creo que es necesario que la gente se defienda dentro de la legalidad. La verdad es que creo que el debate de las armas es un debate que no es, para mí, en este momento prioritario. Creo que lo que se ha hecho en el 2015 es ordenar un panorama de tenencia de armas que era absolutamente irregular, en el que la gente compraba armas, las tenía, no tenía licencias, transfería, y se ha entrado en un proceso de ordenamiento que me parece serio. No creo que sea un tema que tengamos que resolver ahora. Me parece que hay prioridades completamente distintas que tienen que ver con la necesidad de institucionalizar para pasar a la reforma de segunda generación, Fernando. O sea, si vamos a estar en el debate chiquitito, de proyectos de ley chiquititos, para mejorar cosas que no son sustantivas, vamos a llegar al bicentenario con la política en el nivel que la tenemos chata. Vamos a hablar sobre esas reformas de nueva generación que usted propone y que propone el PPC. Pero queríamos terminar antes con el tema al que se ha hecho referencia a propósito del jabón. Ha habido, para los que no lo saben, un debate promovido por el Diario del Comercio, en el local del Diario del Comercio, en el que participaba el candidato Mario Brais de Solidaridad Nacional y el señor Julio Arbizu de Juntos por el Perú de Izquierda. Al término del cual, estamos mostrando la foto en nuestra televisión RPP, Mario Brais le ofrece a Julio Arbizu 2 jabones. Arbizu rechaza estos jabones de la misma manera que la moderadora, interpretando que está refiriéndose a lávate la cara porque tienes la piel muy oscura. Hay que decir que el jabón está asociada con el racismo en el Perú desde Ricardo Palma y López Albújar, por lo menos, y que la reacción que ha tenido Arbizu se inscribe en esa vieja tradición. Sin embargo, Mario Brais sostiene que el jabón para él simbolizaba la lucha contra la corrupción. Hay un comunicado de Solidaridad Nacional en donde sostiene que Arbizu amenazó de muerte a Mario Brais porque le dijo, ahora vas a ver, cuando Arbizu dice haberse referido a una denuncia fiscal que pensaba presentar y que en realidad ha dado lugar rápidamente a que la Fiscalía abra ya, menos de 12 horas después de los hechos, investigación. Por cierto que el Diario del Comercio publica en su versión digital una nota condenando la actitud de su invitado Mario Brais.
¿Cómo evalúan ustedes este hecho? Es la irrupción en esta campaña electoral del tema del racismo y la discriminación. Del ridículo. La gente ya no sabe cómo llamar la atención. Uno puede discrepar, mira, yo tengo con Fernando muchas coincidencias y muchas discrepancias. Y sin embargo nos podemos sentar a conversar, le puedo pedir apoyo en los temas penitenciarios que sé que él apoya, puede decirme, Marisol, tu discurso no me gusta en ese tema, y a ninguno se le ocurre insultar al otro en un plano personal, porque debatimos sobre ideas. Cuando tú llegas a intentar llamar la atención del otro con una escoba, con un jabón, en verdad lo que demuestras es tus niveles nulos de capacidad de encontrar consensos, buscar diálogo, que es precisamente el arte de la política. O sea, esto, además de que tiene un contenido racista que será investigado... ¿Pero usted comprende que alguien se puede sentir ofendido si es que al término de un debate recibe como regalo unos jabones? Mira, yo porque he aprendido contención, me reiría. Hace 10 años agarraría el jabón y se lo aventaría en la cabeza. Pero claro... Hace 10 años. Así no, ya los años te dan serenidad, ¿no? Pero así, yo en ese momento te aseguro que me reiría mucho porque has aprendido. Pero tú no puedes faltarle respeto a otra persona con la que después probablemente te tengas que sentar a pensar en el país sacando un jabón. Mira, más que discriminatorio, es ridículo. Y por eso lamentablemente no hay cárcel. Pero creo que una investigación fiscal ya hay, ¿eh? Y por cierto, comunicado del Tribunal del Pacto Ético Electoral. Y además del propio Partido Solidaridad, con quienes tengo discrepancias grandísimas, pero que por lo menos ha asumido que eso no es algo con lo que ellos se quieran ver relacionados. Pero no es así como yo he visto el comunicado, ¿eh? No ha sido un comunicado de respaldo, ¿no? De respaldo. Solidaridad Nacional. Ante las amenazas de muerte proferidas por un candidato de la izquierda comunista contra nuestro candidato por Lima Metropolitana, Mario Brais, Solidaridad Nacional expresa su más enérgico repudio. O sea, reducen todo a una amenaza de muerte que habría formulado Julio Arbizu. Mira, lo que se ha visto ¿sabes qué? Es más de lo mismo. O sea, es el circo que hemos dejado para un circo con nuevos payasos. Y yo creo que de eso el Perú está harto. O sea, necesita gente con un nivel mínimo de responsabilidad que se dé cuenta que, ok, Fernando considera que Chile no está a la vuelta. Yo creo que hay válvulas de escape que el Perú tiene, como la informalidad y otras fórmulas que han permitido que no repitamos eso. Pero lo de Chile es dramático, Fernando. Un país que tenía un crecimiento económico como el que tenía Chile, que tenía servicios garantizados, que había reducido los niveles de pobreza, que esté ahora en la situación en la que está, es dramático. Y que la gente no se dé cuenta que por eso, o por lo que está pasando en el mundo con Bagdad y Estados Unidos, tendríamos que preocuparnos por cosas mucho más importantes que enseñar un jabón, demuestra que el partido, lo que este señor representa y la propuesta es más de lo mismo. Y yo creo que los ciudadanos tienen que darse cuenta y saber qué cosas piden. Mínimos de responsabilidad, Fernando. Yo quería haber oído todo, menos a Marisol Perestello decir que es el mismo circo con otros payasos. Que podría ser. Ah, bueno, ya está matizando un poco. No, a ver, hay gente de primer nivel, no te hablo solo de... Es lo que hemos visto, yo veo candidatos particularmente jóvenes, te digo lo que demuestra mujeres. El jabón. El hecho de sacar un jabón. ¿Tú sabes lo que la gente está esperando ese debate en el comercio? Lo que los candidatos que no tienen el espacio que tiene Fernando, el que tengo yo para dar su opinión, espera por 4 minutos para hablarle a la gente de lo que quiere hacer. Para que alguien ese tiempo en el que le podría decir al ciudadano, mira, quiero llegar para hacer pruebas, no sé, las que le quiero hacer yo a todos, por supuesto, pasar por el polígrafo a todos los candidatos a la presidencia, al Tribunal Constitucional, o todas las cosas que se pueden hacer a nivel de la Contraloría, y que en vez de eso tú uses ese tiempo para... ¿No te da vergüenza? A mí me da vergüenza. Fernando Rospigliosi, ¿cómo hacemos el tránsito de las armas de fuego al jabón? Bueno, una cosa que me preocupa es lo que acabas de decir, que la Fiscalía ha abierto un proceso de investigación. Por favor. Por discriminación. Oye, yo ayer he estado... me citaron de la Fiscalía por un asunto y tuve ocasión de ver lo que a veces vemos en fotos, en videos, esos cerros de papeles y de folios que se acumulan en la Fiscalía. Cosidos con hilo. Cosidos con hilo. El otro día he visto un reportaje televisivo del Comercio. Buenísimo. Y yo no sabía. Tienen un taladro y con el taladro perforan estos papeles inmensos y luego los cosen con hilo y las cosas se acumulan. Estamos pasando a la era digital lentamente. No estamos pasando nada. Qué horror. Bueno, y las cosas se siguen acumulando. Y ahora la Fiscalía, que está, según dicen los propios fiscales, sobrepasada por la cantidad de problemas que hay de corrupción, de delincuencia. No pueden... Pero Gregorio Santos, después de cuántos años lo han sentenciado. No,
Eso viene de 2010, estamos en el 2019, por favor. El juicio comienza ahora. Y abren Fernando, un proceso usted, por el sociólogo, no reconoce que en la base de muchos problemas del Perú es que hay muchos peruanos que no se sienten respetados. No ha dicho la ministra de Economía hace pocos días, nuestro problema es que no se trata a todos igual. No, sin duda hay falta de respeto y todo lo demás, pero abrir un proceso fiscal y tener a un fiscal con su máquina escribiendo las declaraciones y subiendo la cantidad de papeles que tienen que ver, por favor, que se dejen de tonterías y que vayan a lo importante. Si tenemos problemas delincuenciales, problemas de corrupción, 1000 problemas, y los juicios son lentísimos, demoran años, no hay ninguna acusación sobre todo estos grandes procesos de corrupción. ¿Cómo reaccionaría usted, que tiene un sentido de la pedagogía ciudadana, para mostrar que una ofensa de ese tipo no debe quedar impune? Eso es un asunto político. Porque ha sido en base a una discusión política. Ahora, si un jabón es racista, yo no estoy seguro de eso, ¿no? Tú haces referencia a Ricardo Palma, en verdad no recuerdo. Y López Garbuja. Ricardo Palma, esos temas, pero hasta donde yo sabía, el jabón está relacionado con la higiene, no con el color de la piel. No, pero la gente que huele mal. Ah, bueno, puede ser. Por favor, en el Perú eso es muy antiguo. Puede ser. Los malos olores de gente de la sierra, o los que se visten así basá, o comen esto y lo otro. Puede ser, ya. Pero resolvamos, o que resuelvan los que están involucrados en este asunto, políticamente su tema, y que el que va a salir perdiendo de esto es uno o el otro, de acuerdo a cómo manejan las consecuencias que ha tenido este acto. Punto. O sea que lo que usted quiere no es una solución jurídica, sino fáctica. No, política. Más o menos como Martín Vizcarra. No, política. Que los hechos muestren quién tiene razón. Bueno, no, los hechos no. Es la interpretación de los hechos. Los hechos son interpretados por unos de una manera y por otros de otra manera. La interpretación de los hechos. ¿Quién gana la interpretación de los hechos en política? Es lo importante. Que vuelve razonable que al término de un debate uno de los debatidores entregue al otro 2 jabones? No sé. Mira, yo no he visto el debate, no he visto ninguno de estos debates, pero yo creo que lo que están haciendo los candidatos, y otros candidatos, es buscar un tema para tener publicidad. Porque otro, y ahí sí vamos a uno de los problemas graves que tenemos ahora, es que esta malhadada reforma política impide que haya publicidad en radio y televisión. Y entonces solamente tenemos una franja que no ve nadie. Y tenemos infinidad de candidatos que no son conocidos por el público y que tienen que hacerse conocer de alguna manera. Y vemos este tipo de cosas. Bueno, vamos a hacer una pausa, lo que no quiere decir que queremos seguir con ustedes después de la pausa. Y más tarde recibiremos al responsable de Solidaridad Nacional, señor López Aliaga, que sin duda nos explicará cómo juzga él lo que el miembro de su lista, señor Mario Brais, ha hecho hoy en el diario El Comercio. Hacemos una pausa y regresamos a nuestro diálogo con Marisol Pérez Tello y Fernando Rospigliosi.